Mi nombre es Vidal y soy el anfitrión de este programa. Y una vez más, tenemos con nosotros a mi hermano, el doctor Rudy González. Pastor, es un placer saludarte y verte y juntos ser coanfitriones de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vidal. Gracias por tenerme de nuevo. Placer estar aquí con todos los que tienen la oportunidad para ver este podcast. Bueno, pues siempre es un privilegio tenerte, siempre es un privilegio hablar acerca de las cosas relacionadas con la iglesia y en esta ocasión no es diferente, el tema tiene que ver con la iglesia local y el privilegio que tenemos de poder ser parte de ese liderazgo, un liderazgo de servicio, el ministerio pastoral y en fin, todo lo que encierra eso. Una de las cosas que quiero preguntarte antes de entrar en nuestro tema, porque es un tema, como siempre contigo, los temas son extremadamente importantes, porque son bíblicos y obviamente el Señor te ha bendecido con ese llamado, esa habilidad de enseñar las Escrituras. Pero antes de entrar en ello, si nos puedes dar rápidamente ponernos al tanto, pastor, cómo va el trabajo con Proclama. ¿Dónde estamos? ¿Qué está por venir? Estamos grabando ahorita básicamente a principios de agosto. ¿Cómo andamos en el calendario? ¿Dónde has estado? ¿Hacia dónde va Proclama? Platícanos. Bueno, mira, estamos haciendo preparativos en estos momentos para tener un taller o lo que llamamos un seminario que dura todo el sábado en El Paso. Y hemos estado hablando con los hermanos ahí en El Paso. Queremos invitar a personas de la frontera de Nuevo México y también de México, cruzar la frontera para venir a estar con nosotros ahí en la ciudad del Paso, donde estaremos allí. Creo que es la segunda o la tercera semana de octubre. Así es que si en una semana más vamos a tener los datos ya bien establecidos y los podemos compartir. Pero eso es lo que estamos haciendo y ha sido de gran bendición. Muchos han asistido a estos talleres. Es una oportunidad para aprender más acerca de cómo usar las herramientas hermenéuticas que tenemos para ayudarnos a escarbar en el texto bíblico y dejar que la palabra misma nos dé el tema, la idea y la manera en que el predicador entonces predica ese mensaje a su congregación. Así es que seguimos adelante trabajando un poco cada día, llegando a esa meta y estamos sumamente entusiasmados por estar en el área de El Paso en 2 meses más o menos. Recuérdame o recuérdame y recuérdanos, porque lo quiero poner en la pantalla, la página donde podemos encontrar información acerca de Proclama. Muy bien, mira, me estás pidiendo una pregunta que no puedo contestar. Tengo un asistente que se encarga de todos esos detalles, Ok, ok. pero No, está bien. este, Estaba nada más pensando que está en la página de Baptist ve- University of the Americas. pueden ir a Baptist University of the Americas y ahí en la donde uno investiga o search, ahí ponga proclama nomás y sale la página. Ujú. Pues déjame decirte que ya la encontré. Así Ok, es muy que la bien. página, les voy a decir cuál es y luego se las voy a mostrar. Pero la página es BUA, o si son las siglas de Baptist University of the Americas, bua.edu/proclama. Ahora, se las voy a poner mucho más fácil porque se las voy a mostrar y de esa manera van a poder ver de lo que estoy hablando. Y nada más quiero mostrarlo, pastor, rápidamente porque aquí es donde van a encontrar la información oficial, completa de lo que acabas de decir. Ahí está la página, Proclama, Ahí estoy yo y con la ahí camisa está. en amarillo. Ahí está el joven, y míralo, ahí estás. Ahí estás. Entonces, estas son fotos, obviamente, de las experiencias que ya han tenido anteriormente, porque el programa tiene un poquito más de un año. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuánto tiene Así de es, existencia? sí, ajá. Entonces, aquí van a encontrar la información completa. Es la página otra vez de la Universidad Bautista de las Américas. Nada más que tienen que poner bua.edu. Edu es de educación. Y luego esa línea atravesada y luego la palabra proclama. Entonces, aquí está.
Aquí van a encontrar el resto de la información y nos encantaría que visitaran y que consideraran esto, definitivamente. Entonces, Gracias, gracias. sí, pastor, definitivamente importante porque una de las cosas que a mí me emociona al grabar estos podcasts contigo y es que parte de ese entrenamiento de Proclama, te he escuchado enseñar estos principios hermenéuticos, estos principios de interpretación bíblica. Yo lo he dicho anteriormente y lo voy a decir una vez más. Cada exposición que haces de la palabra de Dios tú, y ahorita estamos por experimentar una vez más, es precisamente estos principios hermenéuticos puestos en práctica. Así es que para los que ya tomaron o están tomando estos cursos de Proclama, aquí lo están viendo en acción. Están viendo el producto final de ello, ¿verdad? En ese aspecto. Así es. Una cosa Así que quiero es. mencionarte rápidamente también es de que El Paso es una de mis ciudades favoritas. Las iglesias, el trabajo que hacen, obviamente mi hermano Larry Floyd, que es el director de misiones de ahí, del Paso. Y bueno, el trabajo que hacen las iglesias en conjunto, de veras, es una de las ciudades donde la obra es fuerte. Y Así obviamente es. la necesidad es grande. Hablé con Larry la semana más temprano en la semana y está colaborando con nosotros para el evento que vamos a tener ahí. Ujú. Excelente. ¿Ya mencionaste dónde va a ser o todavía no sabes dónde va a ser el evento? Va a ser en un hotel pero no quiero decir porque no hemos firmado todavía en la línea Perfecto. y es muy probable que cambie, pero Ok. ya pronto podremos decirlo con seguridad. Todos los detalles vienen pronto, pero ahí nada más en esa área del Paso, el área de Juárez, Ciudad Juárez, También. Ujú. los invitamos, sean parte de la Bienvenidos. experiencia, porque Las Cruces, Nuevo México, para las acá, cruces. hacia el este, todos invitados también. Definitivamente. Pastores y laicos que predican. Ujú. Perfecto, perfecto. Estoy emocionado, estoy agradecido por tu tiempo. El tema que nos estás presentando esta tarde, me encantaría que lo introdujeras y nos hablaras acerca de lo que estaremos dialogando por los próximos minutos. Adelante, pastor. Muy bien, pues gracias una vez más y hoy estoy bastante interesado en desarrollar un tema que para mí es sumamente importante porque tiene que ver con el evangelismo. Tiene que ver con este mandato que todo cristiano, todo creyente tiene cuando viene al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Inmediatamente nos manda al campo misionero para, para compartir este precioso mensaje con aquellos que todavía no lo han escuchado. Así es que ese es el tema en general, pero para ser específico, no sé si ya puedan montar la pantalla el PowerPoint, Vidal, Sí, pero pastor. lo que me gustaría hacer es hablar acerca del entendimiento de la comisión evangelística en Mateo. Podríamos verlo en los 4 evangelios, incluso podríamos investigar este tema en el libro de los Hechos y en muchos otros lugares. Pero hoy en esta ocasión, quiero que nos enfoquemos en la comisión evangelística como se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y la razón por la cual me enfoco en este Evangelio es porque aquí es donde encontramos esta idea de la gran comisión. Siguiendo adelante, me gustaría simplemente notar una cosa que para mí es sumamente importante porque yo estoy completamente convencido de que debemos de enfatizar los puntos que Jesús enfatiza y no dar demasiado énfasis a otros puntos que quizás él no enfatiza de la misma manera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, Cristo afirma el gran mandamiento. Incluso habla de este mandamiento como el mayor o el más grande de todos los mandamientos. Mateo 22 del 36 al 38. Pero si vamos a Mateo capítulo 28, donde se encuentran las últimas directivas misionales de Jesús, encontramos que en ningún lugar Jesús identifica ese pasaje 28 del 18 al 20
como la gran comisión. Enfatiza el gran mandamiento, pero no identifica Mateo 28 del 18 al 20 como la gran comisión. O sea, no usa el mismo adjetivo en 28 como lo usa en el capítulo 22. Vamos a seguir un poquito más adelante porque quiero que noten los orígenes de esta idea que todos conocemos como la gran comisión. Esto es algo que yo he escuchado a través de toda mi vida ministerial y todos estamos conscientes de ella. Pero haciendo un repaso histórico, y lo hice yo, nos damos cuenta que desde el siglo II a los reformadores del siglo XVI, o sea, los 1500, que sería Lutero, Calvino, Butzer y otros, en ningún lugar ellos mencionan la idea de una comisión grande o de la gran comisión. Es más, parece que nunca tratan el tema del evangelismo. Están muy impuestos a hablar acerca de la doctrina de la salvación, pero cuando se trata de el evangelismo, ese es un tema que ellos no tratan ni en lo mínimo. Son los reformadores radicales en el siglo XVI, en los 1500 en adelante, cuando son los primeros que empiezan a enfatizar el evangelismo. Estos serían personas como Balthasar Hubmaier y otros que podríamos identificar entre los anabautistas y los menonitas. Si queremos encontrar el origen de esta idea de la gran comisión, tenemos que ir hasta el siglo XVII, o sea, los 1600, cuando un tal varón Justiniano van Wells fue el primero en hablar acerca de la gran comisión. Él es uno de los primeros que empieza a ver Mateo 28 como significativo para el impulso misionero. Este era un luterano alemán, y en su tiempo la iglesia luterana no practicaba el evangelismo dentro de Alemania. Y él está tratando de impulsar a sus hermanos en la fe luterana a tomar fuertemente esta idea de evangelizar, no solamente dentro del país, sino ir a otras partes del mundo entero. Así es que es Justinian van Wells, que es el primero que empieza a hablar de esta idea como una gran comisión. Pero en realidad no es hasta que llegamos a Hudson Taylor en el siglo XIX o los 1800, cuando Taylor es el que populariza el eslogan. La gran comisión no es una opción para considerar, es un mandato que debe ser obedecido. No es hasta los 1800 en adelante que empezamos a escuchar esta idea de la gran comisión a expandirse a través del mundo protestante y del mundo evangélico. Vamos a seguir adelante. Hoy en día todos sabemos que la gran comisión es algo común que se usa de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, hoy se puede usar como un subtítulo en muchas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo yo mi versión Reina y Valera, edición de 1960, y si usted va a Mateo capítulo 28, los últimos 2-3 versículos allí, tiene el subtítulo La Gran Comisión. Lo que es importante notar es que ese subtítulo no es bíblico. Ese es un título que los editores o los traductores de esa traducción le han dado a ese párrafo. Pero el subtítulo no es bíblico, no es original al texto, al manuscrito original en griego. Lo usamos en nuestras traducciones. Hay iglesias hoy en día
que se llaman la iglesia fulana de tal, la iglesia, la Gran Comisión, aquí o allá. En muchos lugares podemos encontrar eso. También se encuentra como una frase que usamos en la estructura y la programación denominacional. Los bautistas del sur han tenido Great Commission Council, el concilio de la Gran Comisión. Y así podríamos encontrar en muchas otras denominaciones también. Y tengo que admitir que aún en trabajos académicos puede usted encontrar la idea o el tema de la Gran Comisión. O sea que hoy en día este concepto es muy popular a través del mundo evangélico. No lo niego, pero me hago la pregunta, siguiendo hacia adelante, me hago la pregunta si, porque es popular, si eso entonces nos lleva a la conclusión que porque es algo muy popular y común en nuestro día, que debemos de aceptarlo sin ponernos a investigar si en realidad comunica lo que la palabra de Dios quiere comunicar. La perspectiva misiológica y evangelística de esta idea de la Gran Comisión es que asume, una vez más, asume que los judíos están incluidos en la comisión de Mateo 28, del 18 al 20. Cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, está implicando que ahí va el pueblo de Israel también, porque ellos son una nación como el resto del mundo es una nación, y por eso la llamamos la Gran Comisión, porque tenemos esta idea predeterminada que en esa comisión están incluidas todas las naciones del mundo. El enfoque de la Gran Comisión hace que el alcance a Israel sea uno entre todos los pueblos gentiles. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos que investigar para ver si en realidad eso es lo que está sucediendo en Mateo. ¿Es esto lo que la Biblia enseña? Ahora, lo que yo quiero hacer aquí hoy es investigar dos lugares donde se encuentran instrucciones misionales en el Evangelio de Mateo. Y las encontramos en Mateo 10, del 1 al 11:1, y en Mateo 28, del 18 al 20. Esos son los únicos dos lugares donde encontramos instrucciones evangelísticas o misionales para los discípulos de Jesús. Y lo que quiero tratar de defender es esta idea, que lo que tenemos en Mateo es una comisión integral, completa, comprensiva, al judío primero y también al gentil. Al judío primero y también al gentil. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué Mateo 10 y por qué Mateo 28? Por dos razones. Porque solo estos textos, como ya dije, son los que contienen instrucciones de calidad misionera y evangelística. Usted investigue todo el Evangelio de Mateo y encontrará que solamente en estos dos lugares es donde Jesús instruye directamente a sus discípulos sobre cómo ejecutar la misión evangelística. Pero la segunda razón que queremos investigar aquí hoy es porque Mateo 28, del 18 al 20, o lo que comúnmente se conoce como la Gran Comisión, este texto contesta una pregunta pendiente implicada en Mateo capítulo 10. Mateo 28 es la respuesta a algo que encontramos en Mateo capítulo 10. Ahora, me gustaría desarrollar esta idea un poco más. Si usted tiene su Biblia, lo invito por favor que la abra, Mateo capítulo 10.
Y usted puede ver allí que ahí encontramos el primer impulso misionero y evangelístico. En el capítulo 10 del 1 al 4, Mateo describe la comisión de Jesús y de sus 12 discípulos, los llama apóstoles, porque son sus representantes autorizados para salir a la misión. Ahí lo puede ver en esos primeros 4 versículos. Luego del 5:1, quiero que note el capítulo 10, versículo 5, y luego vea el capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 10, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Luego note en el capítulo 11, que en mi opinión debería ser parte del capítulo 10, pero está en el capítulo 11. Note el capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. O sea que el 10:5 y el 11:1 son como la pasta de un libro de instrucción misional y misionera y evangelística. Allí tenemos el comienzo y en el 11:1 tenemos el fin de lo que podríamos identificar como las instrucciones evangelísticas de Jesús a sus discípulos. Quiero que note que en el capítulo 10 del versículo 5 y 6 los discípulos son llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque son enviados a Israel exclusivamente, prohibiendo la idea de ir a los gentiles o a los samaritanos. Déjenme leer capítulo 10, versículo 5, dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y uno pensaría, hermano Vidal, a lo mejor usted lo vería de esta manera, si yo te voy a dar instrucciones evangelísticas, te voy a dar instrucciones positivas diciéndote, mira, hazlo de esta manera, haz esto, esto y lo otro. Pero quiero que noten cómo Jesús comienza estas instrucciones. Ahí en el capítulo 10, versículo 5, dice, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritano no entres. Qué interesante, ¿verdad? Los está mandando a la misión, pero lo primero que hace es que prohíbe que ellos vayan a los gentiles, y esa palabra gentil en el griego es la palabra ethne. Eso es importante porque un poquito más adelante vamos a ver cómo se vuelve a usar esa palabra ethne. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, no entren, no vayan a los gentiles y tampoco vayan a los samaritanos. Luego, en el versículo 6, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, siguiendo adelante con la presentación. Hola familia BLI, les saluda Vidal, agradeciendo a nuestro Dios y celebrando con ustedes la manera en cómo Él continúa usando este ministerio de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios. Estoy hablando de Bible Lessons International. El Señor ha bendecido grandemente, las redes sociales continúan creciendo, nuestra presencia a través del mundo virtual, los recursos que el Señor ha permitido producir a través de comentarios completamente gratis, exegéticos y bíblicos, por escrito, por audio y por video. Todo esto es gracias al apoyo de ustedes, sus oraciones y especialmente su apoyo económico y sus contribuciones. Un favor que queremos pedirles es precisamente que descarguen en sus dispositivos la aplicación de Bible Lessons International. Vayan por favor a su iPhone, a su Android y descarguen ahí de su centro de aplicaciones y descarguen nuestra aplicación porque nos permite proveer esos recursos a las naciones cada vez que ustedes descargan esta aplicación. Al descargar la aplicación también tendrán la oportunidad, si el Señor así lo dispone en sus corazones, de hacer una contribución económica, de hacer una ofrenda, un donativo a Bible Lessons International. Una de las maneras de hacerlo también es a través vía texto. Y si ustedes mandan un texto al número de 833-892-7771, les provee esa misma opción para poder contribuir. Una vez más, es el 833
892-7771. Gracias. Gracias por su amor, gracias por su comprensión, gracias por su apoyo y gracias por ser parte de este ministerio alrededor del mundo. Les amamos. Los manda o prohíbe que ellos puedan ir a los gentiles. Adelante. Entonces, quiero que noten algo. Miren, los eruditos, los que han investigado los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, yo diría que están como el 99% unidos en la convicción de que Mateo usa a Marcos, que Marcos fue el primer evangelio, luego Mateo quizás fue el segundo, pero tomó uso de Marcos al escribir él también su evangelio. Lo importante para nosotros es que quiero que vean cómo cambia Mateo lo que encontramos en Marcos. Si usted lee en Marcos 6, que es donde se encuentra esta misma comisión que hemos estado investigando, si usted ve allí en Marcos capítulo 6, versículo 7, nota que dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Pero luego en el versículo 30, un poco más adelante, dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea que en Marcos Jesús manda a sus discípulos, versículo 7, y en el versículo 30 los discípulos apóstoles regresan para reportar a Jesús del éxito que ellos habían tenido en la misión. Parece que se cierra un círculo por completo. Los manda, pero regresan. Noten cómo Mateo trata este tema. Entonces, en el capítulo 10 del 1 al 6, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad y ahí los nombra a todos como usted lo puede ver. Y luego en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Adelante un poquito más. ¿Ven la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia? En Marcos, Jesús envía a sus discípulos, quienes regresan a reportar. O sea que ellos cumplen la misión. En Marcos. En Mateo, Jesús envía a sus apóstoles, quienes nunca regresan. Nunca regresan. Usted puede leer todo el Evangelio de Mateo y no hay un punto donde los 12 regresan, así como lo hacen en Marcos, donde regresan para contarle a Jesús del éxito que ellos tuvieron en su misión. O sea que en el Evangelio de Mateo, la idea de la comisión a los judíos nunca termina. Ir a Israel y no regreses porque esta es una misión para la vida entera. La misión continúa. Ahora, Marcos tiene otros puntos teológicos que él quiere tratar y no vamos a entrar en ello porque ese no es nuestro tema hoy. Lo que quiero que vean es que Mateo, posiblemente utilizando a Marcos, ha hecho un cambio significativo para mostrar que este llamado a la misión judía tiene su comienzo ahí en capítulo 10, pero no tiene un fin. Sigue adelante. En Marcos tiene su fin, pero en Mateo no lo tiene. Ahora sigamos adelante un poco más. El mensaje evangelístico de Mateo. Siendo que la comisión a los judíos no tiene fin, no llega a un cumplimiento como sucede en Marcos, Mateo descarrila la noción de que la misión a Israel fuera algo temporal. En Mateo no es algo temporario
limitada nomás por un momento, sino que es algo que continúa. Mateo capítulo 10 describe el ministerio evangelístico inicial exclusivamente a los judíos como una misión que continúa a través de lo largo del evangelio. Por eso encontramos ejemplos, por ejemplo, creo que es en Mateo 15, cuando una mujer pagana se acerca a Jesús. ¿Qué es lo que los discípulos le dicen a ella, verdad? La tratan de que se aleje de Jesús porque es una gentil, porque no es judía. Esta idea, esta implicación que el evangelio es exclusivamente a los judíos primero, es algo que el evangelio de Mateo establece desde el capítulo 10 en adelante. Y vemos de diferentes maneras cómo se mantiene esa pauta, Jesús yendo directamente al pueblo de Israel. No sé si tengas una pregunta o comentario, Vidal. Ahorita se va a poner un poquito más interesante, pero parece como que tienes una pregunta. No, ya está sumamente interesante. La primera cosa que me hace es pensar, y nada más es un comentario para reenfatizar lo que dije al principio, que ha sido mi experiencia al escucharte predicar, porque te he escuchado predicar anteriormente, pero especialmente el grabar esos podcasts contigo, es precisamente que muestras precisamente esos principios hermenéuticos, porque es obvio que somos el producto de tradiciones, somos el producto de la interpretación de otros nos han enseñado y eso es inevitable, pero tú nos recuerdas esta tarde, y esta es la invitación que quiero hacer a nuestra audiencia, somos responsables, sobre todo porque tenemos acceso a traducciones en nuestros idiomas, responsables de ir al texto directamente. Y parte de eso es porque el Señor nos ha permitido, otra vez, tener acceso a estos documentos inspirados, pero en el caso de nosotros como intérpretes, el tener esa iluminación, buscando la dirección del Espíritu Santo, y tú estás ahorita recordándonos. Entonces, esto es extremadamente importante para mí, es uno de los mejores ejemplos para ilustrar esos principios hermenéuticos que nos permiten lidiar con los textos, precisamente desde ese antecedente bíblico, doctrinal, y en este caso tú lo has enriquecido grandemente porque nos has dado el fondo histórico que típicamente lo desconocemos. Así es que esto es extremadamente importante. Adelante. Mira, una de las de los puntos que enfatizo yo en Proclama es que todos tenemos ideas, tenemos muchas ideas. Y yo creo que esta idea de la Gran Comisión, como es entendida a nivel popular, es una idea que le vino a alguien en la mente un día. Esto suena bonito, suena bien, and I'm gonna run with it. Voy a correr con esto, y ha tenido gran publicidad a través del tiempo. Pero este es un principio que yo siempre sigo. No importa cuál sea la idea de quien venga, incluso si brota en mi propia mente, lo primero que hago con esa idea es que la mato. La mato, porque cualquier cosa que brota de este cerebro es una idea de origen humano. Y lo que tengo que hacer es tomar esta idea y matarla y sepultarla en el terreno fértil de la palabra de Dios. Si esa idea tiene fuerza y valor, bravo, va a brotar del texto. Si esa idea no tiene fuerza, no tiene valor, no tiene sentido, entonces ahí va a morir y del texto va a brotar la verdad. Y esa es una de las herramientas hermenéuticas que les enseño a todos los que vienen a estos talleres. Así es que los animo a que estén con nosotros en ello. Y aquí estamos viendo un ejemplo de eso. Estoy tomando esta idea de la Gran Comisión y en vez de aceptarla y decir, es un concepto sano, bíblico, de valor, simplemente porque es algo que tradicionalmente hemos estado usando por los últimos 200 años. No, tenemos que tomar todo y ponerlo y enterrarlo en el terreno, en la tumba de la sagrada palabra, y dejar que de la palabra brote la verdad. Así es que vamos a seguir adelante, Vidal. Amén. Claro que sí. Adelante, pastor. Bueno,
Si me prestas la pantalla de nuevo, aquí estamos. Muy bien. Así es que lo que estoy diciendo es que Mateo 10 descarrila esta idea de que la misión a Israel sea temporal. No lo es porque los discípulos apóstoles nunca regresan. Y otro punto hermenéutico, nomás para tratarlo aquí en un sentido. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy dando una interpretación canónica, canónica. ¿Y qué es lo que quiero dar a entender con canónica? Que estoy dejando que Mateo nos dé su mensaje en sus propias palabras, no en las mías, no en las de algún teólogo por allá, sino que estamos dejando que Mateo sea Mateo para que él exponga el mensaje tal como lo quiere presentar. Vamos a seguir adelante entonces a la siguiente. En Mateo capítulo 10, versículo 5, la segunda parte, Jesús le dice a sus discípulos, no vayas por el camino de los gentiles, ni entres en ninguna ciudad de los samaritanos. Estoy seguro que usted lo ha leído, pero en algún momento se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué excluir a los gentiles en ese momento? ¿Por qué excluir a los samaritanos en ese momento? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. Vamos a seguir un poquito más adelante. Bueno, en mi opinión, creo que la razón por la cual los gentiles y los samaritanos están siendo excluidos por el momento. Quiero que noten lo que dice el Mateo capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al decir antes allí, implica que va a llegar el momento cuando van a ir a los gentiles, pero tienes que ir primero a Israel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en Génesis capítulo 12 reconocemos que Israel había sido elegido por Dios para bendecir a las naciones. Este era un trabajo que Israel debía de cumplir. En Isaías capítulo 42, versículo 6, dice el profeta, dice Dios, yo Jehová te he llamado, hablando del pueblo de Israel, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esa palabra naciones, una vez más, en griego es la palabra etne. Te pondré por luz a las etnias, a las naciones. O sea, creemos que la razón por la cual, vamos a seguir a la siguiente, creemos que la razón por la cual Jesús primeramente manda sus discípulos al pueblo de Israel es porque los manda con la esperanza de que Israel lo reciba como su Mesías y así ellos cumplirían el propósito de la misión evangelística a todas las naciones, que era lo que Dios esperaba de ellos desde el tiempo de los patriarcas. Cristo necesitaba ir primero a Israel con toda la esperanza de que su pueblo lo recibiera y se uniera al plan de Dios de redimir a las naciones, a las etnias. Por eso tiene su impacto, por eso tiene su enfoque el Evangelio de Mateo en exclusión de las naciones gentiles y un enfoque exclusivo al pueblo de Israel inicialmente. Vamos a seguir. Pregunta. Si Jesús mandó a sus discípulos de no ir a los gentiles y a los samaritanos, ¿cuándo se levantaron estas prohibiciones en Mateo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo la estoy haciendo aquí hoy. ¿Dónde Jesús les dice no vayan? Pero ¿cuándo se levanta esa prohibición en Mateo? Bueno, la respuesta es en dos partes.
La prohibición contra ir a los samaritanos se resuelve en el Evangelio de Lucas y de los Hechos. Ahí encontramos que el Evangelio va más allá de Judea y sigue adelante con Samaria hasta los fines del mundo. Así es que esa prohibición se elimina cuando investigamos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero ¿qué de la prohibición general contra los gentiles? ¿Dónde se termina esa prohibición? Y lo que quiero comprobar aquí hoy rápidamente es que la prohibición contra ir a los gentiles, a los etne, los gentiles, se resuelve en Mateo 28 del 18 al 20. Vamos a seguir un poquito más adelante. Permítanme un segundo. Quiero que noten cómo dice Mateo 28, del 18 al 20. Quiero que noten también que la he llamado la segunda comisión en Mateo. No la gran comisión como si esta fuera la única y suficiente comisión para todo el tiempo, sino que es la segunda comisión en Mateo, porque la primera se encuentra en Mateo capítulo 10. Ahora noten lo que dice Mateo 28, 18 en adelante. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 dice: Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Esa palabra naciones es etne. Panta es todas, ta es las y etne es naciones. Panta ta etne es a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y la pregunta para mí sería: ¿y dónde encuentro lo que Él ha mandado? ¿Dónde están esas instrucciones? El único lugar donde se encuentran es en el capítulo 10. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a seguir adelante un poquito más. Así es que quiero que noten las distintivas de la instrucción misional en Mateo. La primera comisión, Mateo 10, contiene instrucciones misionales detalladas, del versículo 5 al 42. 37, 38 versículos de instrucciones acerca de cómo cumplir la misión. La segunda comisión, Mateo 28, no contiene ni una instrucción, pues asume que la instrucción misional ya ha sido dada. Les recuerda solamente de tomar en cuenta las instrucciones que ellos ya habían recibido. Y en el contexto del Evangelio de Mateo, esa instrucción se encuentra solamente en el capítulo 10. ¿Dónde está esa instrucción de Mateo 28? La instrucción está en el capítulo 10 de Mateo. Elimina el capítulo 10 de Mateo y no tienes instrucciones. No sabes cómo ir o no ir. Vamos a seguir adelante un poco más. Si estoy correcto en la manera en que estoy elaborando yo este tema, entonces lo que estoy diciendo es que Mateo 10 anticipa las misiones judías y gentiles. Si usted se pone a leer Mateo 10, no tenemos el tiempo aquí hoy, pero si usted se pone a leer ese capítulo, y es bastante largo, pero usted va a notar dos o tres cosas. Va a notar primeramente en el 10 del 17 al 18 que tarde o temprano anticipa la inclusión de los gentiles. Aunque van primeramente a los judíos, no vayan a los gentiles. Cuando usted lee esas instrucciones, se da cuenta que obviamente esas instrucciones también eran para el contexto gentil. O por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 23, anticipa eventos posteriores cuando los discípulos
huyen de ciudad a ciudad. Pero yo le pregunto esto, usted investigue el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas y usted dígame en qué partes encontramos que los discípulos se encuentran o vemos que tienen que ir de una ciudad a otra porque están siendo perseguidos. No encontramos eso en los evangelios, pero sí lo encontramos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque desde ese momento en adelante es cuando la iglesia está yendo más allá de los judíos para, para ir y evangelizar también al pueblo gentil. O sea, lo que vemos en Mateo 10 es un manual de instrucción para la misión a los judíos primero y también a los gentiles. Por eso Cristo puede decir en Mateo 28, recordándoles todo lo que Él les había instruido, porque esa instrucción ya había sido dada desde el comienzo allá en Mateo 10, cuando ellos empezaron su misión al pueblo de Israel. Vamos a seguir adelante. Pregunta o comentario en cualquier momento me puedes detener, Vidal, si gustas. Tal vez lo único que quiero preguntarte, pastor, pero te le iba a hacer esta pregunta antes, pero creo que ya la respondiste. Dos cosas. Número uno es que recordar que Mateo, precisamente como evangelio, es escrito. La audiencia de Mateo es el pueblo judío. ¿Estoy en lo correcto? Principalmente sí. Principalmente, entonces la implicación es de que obviamente ese énfasis, ¿verdad? De Así primero al es. judío, después al gentil o después al griego. Esa es una. La otra cosa es de que me haces pensar en el comentario que hiciste, porque te iba a hacer la pregunta al principio, de cómo es que este parámetro o este patrón, judío primero y después el gentil, lo ejemplifica Pablo, porque en el libro de los Hechos, precisamente Pablo en sus viajes misioneros típicamente entra a las sinagogas primero y después va a la plaza, va a los centros de filosofía, va al mercado. Entonces, estás conectando esa relación del patrón de Pablo con lo que estamos leyendo, porque obviamente Pablo siendo judío, obviamente Pablo instruido en todo esto, ¿lo conectas o no? O estoy mal en la conexión? No, estás muy bien en la conexión. Lo voy a conectar un poquito más adelante y al fin de esta enseñanza tengo dos enlaces. Esto es algo que yo he publicado y está al mundo entero si usted lo gusta leer de una manera más detallada, donde trato todos esos temas, pero sí lo voy a tratar aquí un poquito adelante más. Estoy Perfecto. completamente en acuerdo contigo. Esa voz me agrada. Ok, estamos listos para Ok. continuar. Hay dos recursos que queremos hacer disponibles a cada uno de ustedes completamente gratis. Estamos hablando acerca del comentario exegético del libro de la Biblia que estamos hablando a través de la exposición del día de hoy. Cada video, cada presentación que hacemos tiene que ver con un libro de la Biblia, un pasaje de la Escritura y tenemos una versión PDF del comentario exegético que queremos hacer accesible a ustedes. El segundo recurso es precisamente el PowerPoint, el cual han estado ustedes viendo a través de esta exposición. Cada semana elaboramos este PowerPoint con el propósito no solamente de exponer la palabra de Dios, pero hacerlo accesible a cada uno de ustedes. Ambos recursos los van a encontrar completamente gratis en la aplicación de Bible Lessons International. Estoy hablando acerca del App Store, estoy hablando acerca del Google Play, que son los lugares tanto en su iPhone como en su Android donde van a poder descargar la aplicación Bible Lessons International. Al descargarla, la invitación es que escojan su campus, ya sea español, sea inglés, y después de ello de crear su perfil. Estamos hablando de poner su información personal para poder accesar todos los recursos disponibles en la aplicación de Bible Lessons International. Siempre es un privilegio caminar juntos a través de la palabra de Dios, moviéndonos en similitud a Cristo. Continuamos la transmisión. Seguro, vamos a seguir. Así es que entonces, Mateo 10 y Mateo 28, dado que las prohibiciones en Mateo 10:5, perdón, eran temporales, el único lugar donde se levantan es en Mateo 28. Ahí es donde se levanta la prohibición al evangelismo del gentil.
Mateo 10 anticipa Mateo 28:19 y el alcance evangelístico a los gentiles. Por lo tanto, Mateo presenta una estrategia de misión completa en dos partes. Y por esta razón, yo no uso la idea de la gran comisión, porque cuando pensamos de Mateo 28 como la gran comisión, se vuelve una nube tan grande que opaca todo lo demás que Mateo tiene que decir acerca de la misión. La gran comisión, no hay más, esta absorbe todas las misiones y no hay por qué ver en ningún otro lugar porque esta la envuelve todo en su plenitud. No, creo que lo que tenemos en Mateo es una estrategia misional completa en dos partes. Primero a los judíos, Mateo 10, Mateo 28 y también al mundo gentil. Vamos a seguir adelante. Bueno, pero muchos han dicho, todas las naciones, hermanos, son todas las naciones. Y he oído eso 1000 veces. Todas las naciones son todas las naciones, ahí va Israel, ahí estamos todos implicados. Así es que quiero tratar de contestar esta, esta objeción que alguien quizás tenga, que a lo mejor todas las naciones se refiere a todas, incluso a Israel. La mayoría asume que esta frase, todas las naciones, incluye a los judíos. Sin embargo, lo más probable es que la frase se aplica específicamente a todas las naciones gentiles. Vamos a seguir adelante. Yo sé que allí tienen griego, yo soy profesor de griego, no voy a empezar a dar una lección en griego, pero lo único que quiero que vean es que estas son traducciones o son párrafos que brotan del Antiguo Testamento versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento escrita en griego. ¿Por qué es importante esto? Usted lo puede investigar y se dará cuenta que los eruditos están el 100% convencidos que cuando Mateo escribió su evangelio y cuando citaba párrafos o textos del Antiguo Testamento, estaba usando la versión Septuaginta, no la versión en hebreo, sino la versión en griego. Y esto es importante porque esas palabras, a todas las naciones, son palabras escritas en griego en el Evangelio de Mateo. Así es que quiero que vean que aquí tenemos un párrafo en Éxodo capítulo 33, versículo 16. Moisés está hablando y se pregunta, pues ¿en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esa última frase, todos los pueblos, quiero que noten que he puesto en rojo esos 3 puntos de yo tu pueblo. Te kai ho laos su, yo y tu pueblo. O una vez más, un poquito más adelante, yo y tu pueblo. Vuelve a decir, te kai ho lo has su, yo y tu pueblo. Pero luego noten, para pantata ethne, la misma terminología que encontramos en Mateo capítulo 28. Aquí en el Antiguo Testamento lo traducen todos los pueblos, la versión Reina y Valera, pero fácilmente esa tercera parte podría ser traducida apartados de entre todas las naciones, porque ese es el significado de pantata etne, no todos los pueblos, sino todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. Lo que quiero que vea es que esta frase pantata etne, que es la misma que encontramos en Mateo 28, la vemos aquí en el Éxodo 33, un poquito más adelante.
La volvemos a ver también enseguida. Deuteronomio capítulo 7. Quiero que vea que dice Laos Hagios, un pueblo santo. Un poquito más adelante dice Ainai Sei Autun Laun, que significa un pueblo para su posesión. Y luego noten un poquito más adelante una vez más Pantata Ethne, de entre todos los pueblos, dice la traducción, en mi opinión, incorrectamente traducida, porque etne son naciones, no son pueblos, pero podría ser traducida todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. Lo que quiero que vean es que una vez más, en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, vemos que esta frase que Mateo usa se encuentra muchas veces, pantata ethne, a través del Antiguo Testamento. Seguimos a la siguiente. Noten en Génesis capítulo 22, una vez más, leyendo la Septuaginta, vemos la frase pantata ethne. Y aquí sí tenemos una traducción sana. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Lo que quiero que vean es que cuando Mateo está escribiendo su evangelio, toma provecho de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Y él está leyendo estos textos y ¿qué encuentra? Pantata etne, pantata etne, pantata etne. Todas las naciones, todas las naciones, todas las naciones. Está timbrando en su mente, en su corazón. Dios le está diciendo a Israel que ellos van a ser luz a pantata etne, a todas las naciones. Obviamente, si ellos son la luz, entonces ellos están excluidos de entre todas las naciones. Ellos son el pueblo de Dios, pero el resto del mundo pagano son las naciones gentiles. Vamos a seguir adelante entonces. 3 puntos importantes. Israel como separado de las naciones gentiles es un tema que se fortalece léxicamente en la Septuaginta. No hay duda de eso. Todos los que han hecho este estudio, y usted lo puede investigar y van a llegar a la misma conclusión. Mateo estaba consciente de esta descripción fuerte en la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta es la traducción preferida por los apóstoles inspirados, no nomás Mateo, pero por otros. ¿Por qué? Porque principalmente estaban tratando de alcanzar al mundo con el Evangelio. Y lo último que quiero decir es que es Dios quien caracteriza a todas las personas no descendientes de Abraham como pantata ethne, o sea, como todas las naciones. Dios en Éxodo, en Deuteronomio, en Génesis, como en 40 otros lugares a través del Antiguo Testamento, Dios es el que los identifica como todas las naciones, todos los gentiles, todas las naciones gentiles. Vamos a seguir adelante un poco más. Así es que llegamos a esta conclusión, que Mateo 10 y 28 del 18 al 20 presentan una comisión integral que establece el patrón que los discípulos debían seguir, alcanzar al judío primero y también al gentil. Los dos textos se mantienen en tensión, como si estuvieran ligados con una liga, el uno al otro. No puedes separar el uno del otro, los dos están juntos mano a mano. A la luz de esto, la visión popular de la supuesta gran comisión no es sostenible. No es sostenible, en mi opinión, porque el pueblo de Israel
es el primer impulso misionero y no está incluido en el segundo impulso misionero a todas las naciones. Pero recuerden, el primer impulso misionero nunca terminó. En Mateo nunca termina. Sigue y sigue y sigue y sigue. Así es que en Mateo tenemos una misión doble. Vamos a seguir adelante. Además, yo les diría que el judaísmo de la diáspora, o sea, la realidad de que los judíos hoy en día se encuentran en todas partes del mundo entero, hace que esta estrategia de ir a los judíos primero y también a los gentiles sea una posibilidad real, más allá de las fronteras geográficas de Israel. Muchos piensan que esta misión doble se cumplió en el tiempo apostólico, pero la Biblia presenta una realidad contemporánea y continua. Este enfoque elimina por completo la decisión de si hacer evangelismo judío, convirtiéndolo en una prioridad constante, independientemente de otras estrategias misioneras al mundo gentil. Si nosotros tomamos a los judíos y los incluimos con el resto de las naciones, se pierden, porque hay solamente 15, 20 millones de judíos en el mundo y hay más de 6 billones de seres humanos en el mundo entero. Se pierden, nunca los volvemos a ver. Es un pueblo pequeño en comparación, pero Dios quiere que nosotros como evangélicos seamos consistentes en hacer el esfuerzo para alcanzar al judío, a la misma vez que doblamos nuestras fuerzas en evangelismo al resto del mundo entero. Vamos a seguir adelante. Muestra el Nuevo Testamento este enfoque misionero, evangelístico doble, para contestar la pregunta de mi hermano Vidal. Yo creo que sí. Vamos a seguir adelante. El libro de los Hechos da testimonio de que esta fue la estrategia de la iglesia primitiva para el alcance al judío y al gentil también a lo largo de la era apostólica. Vamos a seguir para mostrar esto rápidamente. Israel, la luz de Dios para los gentiles. En 3 ocasiones Pablo va a los judíos y después se dirige a los gentiles. Hechos 13, Hechos 18, Hechos 28. Sucesivamente en Asia, en Macedonia y hasta la ciudad de Roma. ¿Ha notado usted la dirección hacia el oeste? Asia estaba en el este, Macedonia estaba, Asia estaba en el este y Pablo cruza el mar Egeo para ir a Macedonia y luego sigue su camino hasta llegar a la ciudad de Roma. Va de este a oeste. En cada momento, no importa dónde se encuentra, él está yendo primeramente al pueblo judío, después al pueblo gentil, hasta llegar a la ciudad de Roma. Este patrón tiene la intención de acusar a los judíos por no ser luz para las naciones. El propósito por el cual Pablo está yendo a los judíos primero es porque quiere instarlos a que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías y se pongan a colaborar con la iglesia para alcanzar el mundo, porque Israel Dios había esperado que ellos fueran la luz para las naciones. En los 3 casos, Pablo está desafiando al judaísmo de la diáspora a cumplir con el papel de redención que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir adelante. Y llegamos a la carta de Pablo a los Romanos, que revela la base teológica, la cual diría hace de este patrón no nomás algo del ayer, sino algo para nosotros hoy en día. Ser intencionales en testificar a los judíos, invitándoles a la fe en Cristo su Mesías. Noten lo que Romanos 1:16 dice.
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, lo que Mateo muestra en su doble comisión se encuentra también en las epístolas de Pablo, y si se encuentra en estas epístolas, entonces esto no es algo nomás del ayer, no es algo nomás del primer siglo, sino que sigue siendo el patrón bíblico que Dios espera que la iglesia cumpla, alcanzando a los judíos, nunca olvidándonos de que hay que presentar el evangelio a ellos, a la misma vez que seguimos alcanzando al resto del pueblo gentil. Vayan a la última página, por favor, hermano Vidal. Ahora, hermanos, lo que les he dado aquí es un vistazo rápido y breve. A lo mejor usted todavía no esté convencido. Y lo invito entonces que vaya a estos dos sitios donde encontrará artículos que yo he escrito y los he publicado. Han sido evaluados críticamente por la Academia Teológica. Y lo que quiero que vean es que en estos dos artículos trato este mismo tema, pero lo trato de una manera mucho más detallada, porque lo que hice aquí hoy fue simplemente dar un repaso general del punto. Pero la información está allí para que usted la busque si está interesado. Y creo que podemos llegar entonces a la conclusión de que la estrategia evangelística no es lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, yo he oído, Vidal, perdóname, pero lo tengo que decir, yo he oído hermanos, pastores, decir, hermano, yo sé que Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, id primero a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los fines del mundo. Para mí Jerusalén es mi ciudad, Samaria para mí es mi barrio, Judea es mi pueblo, soy mexicano, es mi pueblo. O sea, lo contextualizan todo en el contexto de su propia experiencia providencial. Lo ven todo como enfocándose solamente en ellos y su propia realidad, sin reconocer que Dios nos ha llamado a ser evangelistas al judío y al mundo entero. Yo también tengo amor por mi pueblo, pero Hechos capítulo 1, versículo 8 no dice que mi Samaria es San Antonio, dice que Samaria es Samaria y el resto del mundo es el resto del mundo. Pero hay muchos que lo vemos de esa manera. Cuando dejamos una vez más que nuestras ideas mueran en el terreno fértil de la palabra de Dios y dejar que la Biblia hable ella en su propia autoridad, no nos queda nada más que ser fiel a esa palabra y obedecerla, porque ahí es donde encontramos el éxito. Amén. Hermano Vidal, le Sí, regreso pastor. la palabra. No, te agradezco mucho lo que has presentado y esos dos enlaces que nos diste en la última presentación o en la parte última de la presentación. Los vamos a poner en las notas del podcast para que la gente simplemente le haga clic. Si quieren ir ahí, vean las notas, la descripción del podcast, ahí van a estar. Inclusive vamos a tenerlas también en la pantalla también ahorita para que las vean. Pero ahí es donde van a poder accesar y poder leer en detalle todo lo que he escrito. La pregunta que tengo con respecto a esos dos enlaces, ¿son escritos que has hecho publicaciones en inglés o en español? Bueno, ahí está el detalle. Estos son artículos que escribí en inglés. En inglés, ok. No los tengo en español, pero están publicados en revistas teológicas reconocidas. Ujú. Perfecto. Y no hay problema. Nada más queremos hacerle saber a la audiencia. La otra cosa también es que asume que el lector puede tratar los idiomas originales.
pero aunque usted no pueda tratarlos, creo que hay suficiente allí para seguir el hilo y ver los puntos que estoy haciendo. Y cuando hablamos de idiomas originales, nada más para estar claros con todo, estamos hablando de los idiomas originales de la Biblia, en este caso el griego, en este caso la Septuaginta, de la cual hiciste mención, que es la traducción del Antiguo Testamento o del hebreo al griego, que en este Así caso es. fue la Biblia, o por lo que mencionaste, es lo Ujú. que los apóstoles Usaban. usaban o estaban leyendo de ahí, entonces obviamente eso es importante. Pastor, definitivamente es una presentación que hablamos antes de empezar la grabación del podcast, de esa palabra que te mencioné, irreflexivo. Esto es lo opuesto. Esta es una presentación reflexiva que nos hace pensar, nos hace reconsiderar precisamente uno de los temas más comunes que hemos escuchado y que hemos predicado la mayoría de los pastores, que es precisamente esos pasajes de Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, y cómo la necesidad de conectarlos, en este caso con Mateo capítulo 10 y aún el capítulo 11 o el principio del capítulo 11. El único comentario que quiero hacer, pastor, o quiero tal vez preguntarte en este caso, porque escuchar tu presentación, escuchar cómo has traído y has fusionado aquello que siempre ha estado fusionado, estos pasajes de Mateo, el mensaje completo, me haces pensar en el plan eterno redentor de Dios, que no solamente es el Dios que salva, pero es el Dios que escoge cómo salva. Entonces, en este caso, hablar del judío primeramente y después del gentil es el patrón que vemos no solamente de una manera descriptiva a través del Antiguo Testamento o inclusive en el libro de Hechos con los 3 ejemplos que nos diste o las 3 citas de Hechos que mencionaste del patrón de Pablo, que muchos los podemos leer descriptivamente nada más, o sea, Ujú. como algo que históricamente se hizo, pero por lo que acabo de escuchar, tú lo estás presentando como algo prescriptivo. Que ese es el patrón que inclusive, otra vez, un pasaje extremadamente conocido que es Romanos 1:16. Cuando Pablo Ah, dice, me avergüenzo de ese evangelio, al judío primero y después al gentil. si fuera simplemente descriptivo, entonces, ¿por qué Pablo invierte tanto espacio en Romanos 9, 10 y 11 para Exacto. mostrar entonces cómo Israel sigue teniendo un propósito en el plan de Dios? O sea, no ha cambiado la mente de Dios. Dios no ha descartado a Israel. Ujú. Sí tiene un propósito para su pueblo escogido también. Y parte de lo que hará que esto se cumpla es cuando la iglesia sea fiel al patrón Mm. bíblico de seguir evangelizando al pueblo de Israel, no importa qué tan renuente sea al evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo fiel a esa y ser intencional de seguir siendo fiel a ese aspecto de la misión evangelística y no simplemente meterlos con el resto del mundo y decir, bueno, si tengo oportunidad, si se me aparece un judío aquí o allá, entonces le testifico. No, tiene que ser algo intencional porque Dios no ha descartado ese pueblo. No los ha puesto al lado por un momento, pero no los ha descartado por completo. Así es que es importante y Pablo sigue hablando de esto a Vidal, como tú sabes, en Romanos. Romanos 1:16 no es el único lugar. En el capítulo 11, creo, allí desarrolla una vez más cómo Dios quiere que Israel se vuelva a celo por su Mesías, por su Salvador. Así es que es un tema importante. Y me preguntaste si yo trato todo esto, y sí lo trato en esos dos artículos. En el segundo artículo trato o desarrollo la manera en que Pablo elabora esta idea en su epístola a los romanos. A veces tengo la impresión, pastor, que una de las razones por qué hemos descartado esto que la Biblia presenta como prescrito o otra vez como el patrón a seguir, judío primero y después al gentil,
Tengo la impresión que hemos caído como generación en el problema que cayó precisamente el pueblo de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, donde a veces siento que nos enamoramos del mandato o de la comisión o de los imperativos, de las cosas que la Biblia nos indica que hagamos, en lugar de amar o de ver como prioridad precisamente a la persona que dio el mandato. Y menciono esto por la cuestión de, otra vez, de la evangelización, que obviamente es un mandato global y está desde el principio de la Escritura, pero hemos descartado el carácter de quién lo mandó o quién ordenó, quién dio la Muy comisión, cierto. el mandato. Hemos descartado sus patrones y al final, este es el punto que quiero hacer. Y otra vez, esto probablemente va a ser controversial, pero da la impresión que este podcast ha sido controversial en ese aspecto, pero este es el punto que quiero hacer. El punto es de que siento que somos una generación que hemos exaltado la experiencia propia por encima de la autoridad de la Escritura. Muy Entonces, cierto. Sí. somos empujados, y menciono esto porque a veces, y otra vez, estoy hablando desde la perspectiva pastoral, especialmente cuando tenemos una generación muy numerosa de millennials, de Gen Zs, todo esa, estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo cual son una bendición, pero a veces tengo la impresión que las iglesias, como pastores, como iglesias, al ver lo retador que es retener o alcanzar una generación joven, porque obviamente se ha perdido mucha conexión con la iglesia local, a veces decimos esto es lo que hemos hecho, lo he hecho y lo hemos escuchado. Necesitamos darle a los jóvenes una causa, algo que los haga entrar en la actividad de la iglesia, y muchas veces lo hacemos a expensas de doctrina, de la palabra de Dios. Entonces, encontramos una generación muy activa, haciendo un montón de movimientos y cosas que no son malas ni antibíblicas, pero al final tenemos una generación que potencialmente ignora o ignoramos las escrituras. Yo no sé si esto lo ejemplifica, pastor, no sé si estoy bien en mi analogía, pero Creo que estás bien. Yo lo pondría de esta manera, no que tú estés equivocado, estoy el 100% en acuerdo con ello. Aceptamos la comisión, pero le decimos, pero yo lo quiero hacer de mi manera. exacto. No quiero ver cómo tú pides que haga lo que me mandas a hacer. Conozco y acepto la comisión, pero yo lo quiero hacer de esta manera. Y lo que yo estoy diciendo es que Dios no acepta las cosas simplemente porque nosotros queremos hacerlas de nuestra manera. Por eso digo que tenemos que enterrar nuestras ideas en la palabra. Toda idea, todo conocimiento. Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 10. Toda idea debe de ser llevada a Cristo Jesús, ¿verdad? Mis ideas no cuentan para nada, tienen que morir en el terreno fértil de su palabra y dejar que la palabra nos guíe en todo instante. Se nos olvida lo diverso que fue esta generación de la que estamos hablando hace 2000 años, hablando de Pablo, sus escritos, ¿Eh? los viajes misioneros en el libro de los Hechos, estos evangelios. Y menciono esto porque es obvio que el evangelio se movió en un contexto de mucha diversidad, y nos damos cuenta que estos apóstoles, que estos misioneros, que estas iglesias del primer siglo que se dieron la tarea de seguir la autoridad bíblica, fue precisamente el precio a pagar, que no cedieron, no, la palabra es yield en inglés, no cedieron a la autoridad bíblica a simplemente tratar de, y entre comillas, a hacer el evangelio relevante, sino que mantuvieron esa autoridad. Pablo no la negoció, esa autoridad bíblica, No, le costó su vida eventualmente, le costó el rechazo de la misma iglesia en ciertas ocasiones, y siento que es un principio que tenemos que regresar a ello, porque, y aquí está el amén. punto, pastor, y tú vives en San Antonio, yo vivo aquí en la frontera, que son lugares que están explotando en diversidad y en gente. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a dejar intimidar por la diversidad que hay? ¿Nos vamos a dejar intimidar por los cambios tan radicales que estamos viviendo? Y la respuesta es, tenemos que regresar precisamente a lo que nos has modelado en esta tarde. Es al fundamento básico. Exacto.
Exacto. ¿Alguna palabra final antes de despedirnos? Porque nos has dejado para poder hacer rewind. Hay que regresar al podcast y volver a verlo en detalle otra vez y poder procesar todo lo que has presentado. Pero algún pensamiento final antes de despedirnos, Pastor. Ah, lo único que digo es que esto tiene que ser algo natural, tiene que envolver nuestra oración para que crezca en nosotros el deseo de querer ser fiel a esta doble comisión. Este no es un mensaje nomás a nivel denominacional, que cierta denominación tiene que cambiar su estrategia. Yo creo que esto se aplica a nivel personal. Cada uno de nosotros buscando que Dios a través de su Espíritu nos guíe a aquellos, quizás de los judíos como también entre los gentiles, y ser fiel a predicar este glorioso mensaje, porque es primeramente para ellos y también para el resto del mundo. Esto que acabas de decir tiene que dejar un punto final bien acentuado en nuestro podcast, porque la otra parte que me hiciste recordar es de que el Evangelio se ha movido, no precisamente porque los judíos fueron obedientes, pero aún en su desobediencia. El Ujú. Evangelio ha penetrado, la globalización es una realidad, así es que como generación tenemos que ser recordados de ello, porque el plan de Dios se cumple, sus promesas son una realidad, el Evangelio tiene poder para transformar a las personas y simplemente tenemos el privilegio de retomar o redescubrir precisamente lo que Él ha establecido, esos El patrones, patrón bíblico. el patrón que Él ha establecido. Así es que una Y la bendición. realidad es que hay muchos judíos mesiánicos. O sea, no es imposible alcanzarlos. Hay muchos y yo tengo amigos, hermanos que son judíos evangélicos. Así es que gloria a Dios por ello. Vamos a ser fiel en cumplir la doble comisión. Olvídese de esa idea de la gran comisión. Mateo 28 es la segunda, es una manzana completa. Mateo 10 es la primera mitad de la manzana. Mateo 28 es la segunda parte de la manzana. Vamos a comernos la manzana completa. Son las dos caras de una sola moneda, ¿verdad? Así Decimos. es, right, así Las es. dos caras de una sola moneda. La información de los artículos publicados por el doctor González van a estar en las notas del podcast. Queremos invitarles una vez más que si esto ha sido de ayuda, de bendición, obviamente queremos que se suscriban al canal, que compartan el enlace y de alguna manera poder llevar la conversación más adelante con otros. Pastor, nos vemos en nuestra próxima Gracias. transmisión. Que el Señor te bendiga. Gracias, Vidal, gracias. Gracias a todos y por favor compartan este enlace con sus compañeros en la misión. Amén. Aunque usted no lo crea, hemos llegado al final de la transmisión de este video. Muchas gracias por ser parte de la exposición de la palabra de Dios. Si te has quedado hasta el final de la transmisión, lo que entendemos es que deseas conocer y profundizar el conocimiento de la palabra de Dios para llevarnos a caminar juntos en similitud a Cristo. Una de las maneras que lo hacemos es haciéndote la invitación. Esta es la última invitación de que te unas al grupo de WhatsApp de Bible Lessons International en español. Este enlace se encuentra en la descripción y en las notas de esta transmisión. Por favor, únete. Somos cientos y cientos de pastores y líderes de iglesias a través de múltiples naciones alrededor del mundo de habla hispana, donde tenemos un diálogo constante con respecto a acceso a materiales, con respecto a recursos para la iglesia y para los pastores hoy en día. Gracias una vez más por ser parte de la familia de Bible Lessons International y nos vemos en la próxima transmisión.